Continuando con los videos de gobierno dentro de Azure, teniendo claro que nos vamos a basar en todo lo que es la política o administración de políticas y administración de costos, hay que tomar en cuenta los grupos de administración, que mediante estos vamos a poder gestionar todos los recursos que están dentro de Azure. Y para esto, para poder llegar a esta gráfica que estamos viendo y tener una forma más organizada de gestionarlos, existen unos criterios importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, hay que identificar qué tipo de organización es la que nuestro cliente tiene. En este caso, están divididos en dos: organización estándar o la organización compleja. Para poder definir la organización estándar, hay que tomar en cuenta que pues es una guía en el cual está basada en el modelo que recomienda a nivel de suscripciones. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos implementar de pronto el uso por regiones dentro de esta organización. Es decir, que vamos a utilizar solamente una región, que va a ser muy común utilizar una sola región en esta empresa para poder utilizar todos los recursos. Esta guía es adecuada para la mayoría de las organizaciones. Todo lo que tenga que ver con la organización estándar va enfocado a suscripciones o tal vez a recursos que van a utilizar una determinada región. Cuando hablamos de empresas complejas, pues es una guía bastante enfocada a que existen varias unidades de negocio de TI independientes o que incluyen nubes públicas y soberanas o gubernamentales. En este caso hay que tomar en cuenta que existen, por ejemplo, que se necesita utilizar varias regiones para poder implementar los elementos o recursos dentro de Azure. Tomando en cuenta que existen dos tipos de organizaciones base, existen unas guías para cada una de ellas, pero también existen unos criterios que hay que tomar en cuenta al momento de seleccionar estas guías. Si ninguna de estas guías se adecua a nuestro cliente o a la entidad que vamos a implementar, existen las landing zones que están enfocadas a todo lo que es el Cloud Adoption Framework. En este Cloud Adoption Framework ya estamos hablando de 1000 recursos en adelante o aplicaciones o infraestructuras más robustas. En este caso pueden utilizar todos los que son las landing zones de Cloud Adoption Framework. En este caso, para esta explicación vamos a detallar cuáles serían las características necesarias a tomar en cuenta al momento de seleccionar si es estándar o si es una empresa compleja. Existen 4 puntos o 4 pilares importantes, que son: primero, la geografía. Al momento de seleccionar una geografía estamos hablando de que si vamos por el lado de las guías estándar, nuestros elementos o recursos van a utilizar una sola región dentro del tema. Pero si es una empresa compleja, pues van a utilizar multiregiones y de pronto algunas nubes soberanas. También hay que tomar en cuenta cuántas unidades de negocio van a afectar el consumo de estos recursos, porque puede ser que no solamente el área de TI tenga que realizar los pagos del consumo de estos recursos, sino que existan otras unidades de negocio. Cuando hablamos de unas guías estándar, estamos hablando de que solamente el área de TI se encarga de hacer el pago de las mismas. Pero si tenemos otras áreas que están involucradas dentro de la organización, pues ya estamos hablando de una empresa compleja. A nivel de presupuesto, también es importante tomarlo en cuenta, porque si solamente hay un centro de costo, pues estaríamos hablando de las guías estándar. Pero si existen varios centros de costos para poder hacer el pago del consumo de los recursos, estamos hablando de una empresa compleja. Y también hay que tomar en cuenta de que sí existe también la posibilidad de hacer pagos en diferentes divisas del consumo de los mismos. Las inversiones en TI también pueden ser uno de los puntos importantes a tomar en cuenta si se va a hacer una inversión a largo plazo
Estamos hablando entre 3 a 5 años de pronto de algún centro de innovación dentro de la organización, o también de algún tema de mantenimiento. Dependiendo de cada uno, podemos utilizar las guías estándar o las guías para empresa compleja. Algo importante también que hay que tomar en cuenta es que tenemos que saber cómo nos encontramos al momento de hacer la adopción de los servicios en la nube. Cómo se encuentra nuestra empresa antes de empezar todo el ciclo de adopción. Por ejemplo, el estado actual. Si estamos hablando para una empresa estándar, de cuántos centros de datos o proveedores de alojamiento de terceros tiene. Si es menos de 5 centros de datos, estamos hablando de una empresa estándar, o podemos utilizar las guías de una empresa estándar. Si estamos hablando de más de 5 centros de datos, estamos hablando obviamente de una empresa compleja. De igual forma hay que tomar en cuenta cuáles son los componentes de redes que se están utilizando actualmente. Si dentro de nuestra red contamos con una conexión WAN hacia otros proveedores, entre 1 o 2 sería hacia digamos las guías de estándar. Pero si existe una red más compleja y necesitamos hacer una red WAN global en diferentes países, obviamente tendríamos que tomar en cuenta las guías para empresa compleja. Y finalmente el tema de identidad, es decir, cuáles son el directorio activo que estamos utilizando. Para empresas estándar tendríamos que tener solamente un solo directorio activo, de pronto integrado sincronizado con el directorio activo on-premise, o en su defecto si tenemos múltiples directorios o múltiples dominios en la empresa. Esto es al momento de hacer la adopción, pero también tenemos que pensar en cómo queremos que nuestra organización evolucione con el tiempo. Cómo vamos a identificar si más adelante vamos a tener diferentes centros de costos o de pago para poder hacer obviamente el consumo de esos recursos, y cada consumo esté enfocado en un centro de costo. Dependiendo a dónde queremos llegar, también existen las guías estándar como las complejas. Y finalmente el tema de la seguridad de estos datos. Importante tomar en cuenta que cuando voy a hacer una migración a la nube, debo de tomar en cuenta todos los accesos hacia la data que voy a migrar. De igual forma, si existe solamente un solo repositorio, o si en su defecto vamos a utilizar múltiples conexiones de bases de datos tal vez, o repositorios donde vamos a resguardar la información. Dependiendo de cada uno de estos requisitos o características, es que se toma en cuenta las guías necesarias para poder empezar la adopción de los servicios en la nube. Tomen en cuenta que si ninguno de estas dos guías, tanto la estándar como la empresa compleja, no cumple los requisitos actuales de la organización, podemos escalar hacia las zonas de aterrizaje o zonas landing zone del Cloud Adoption Framework. Dentro de estas landing zone existen mucho más guías que van enfocadas a diferentes arquitecturas, y aquí estamos hablando más o menos de 1000 recursos hacia adelante, diferentes tipos de infraestructura, aplicaciones y diferentes escenarios que podemos implementar con el Cloud Adoption Framework.